Los grandes nombres de la psiquiatría de principios del siglo XX, como Kraepelin, Bleuler y Kretschmer, se limitaron a describir tipos de personalidad o temperamentos como el asténico, el autista, el esquizoide y el ciclotímico. Por su parte, Schneider diferenció entre personalidades anormales y psicopáticas de manera que no todas las personalidades anormales deben ser, por norma, patológicas, sino solo aquellas que hacen sufrir a la persona o causan un sufrimiento a los demás. Uno de los autores más influyentes actualmente en relación con los trastornos de personalidad, Milon, comparte el planteamiento hecho por Schneider. No se trata de individuos enfermos, sino de personas con anomalías en su personalidad que tienen una manera deficiente de comportarse y de relacionarse con los demás. Aporta una visión que podríamos definir como de autor, es decir, personal y creativa, que plantea posiciones que no siempre coinciden con los consensos de la psiquiatría americana. El psicoanálisis. Cuando se habla de personalidad, Sigmund Freud es uno de los protagonistas de referencia teórica. Con sus estudios abrió el camino para estudiar el desarrollo psíquico del ser humano. Desde el modelo psicoanalítico, los trastornos de personalidad han sido una categoría diagnosticada, contemplada, pero recientemente estudiada y elaborada. Dentro de la teoría psicoanalítica, se clasifican los trastornos mentales en tres grandes categorías: psicosis, neurosis y psicopatías, o más conocidas como trastornos de personalidad. La ciencia médica psiquiátrica y el psicoanálisis se encargaron de desarrollar parámetros y estándares de normalidad y anormalidad de la personalidad, esto con base en la norma o común. Todo aquello que está fuera de la normalidad o del estándar de la sociedad pertenece a lo anormal y patológico. En este sentido, el psicoanálisis y la psiquiatría clasificaron al ser humano dependiendo de las características en cuanto a criterios de una personalidad patológica en tres bloques, tipos o clústeres de personalidad. Clúster A: paranoide, esquizoide y esquizotípico, vinculado a personas con conductas extravagantes y excéntricas. Clúster B: antisocial, límite, histriónica y narcisista, relacionado con personas con conductas dramáticas, emocionales o erráticas. Clúster C: evitativo, dependiente y obsesivo compulsivo, referido a personas con conductas de ansiedad. Es importante reconocer que estas clasificaciones son tipos de personalidad, no son trastornos. La diferencia es que todas las personas pertenecen o se caracterizan por tener algún tipo de personalidad, incluso les puede servir en las actividades que desempeñan. En cambio, un trastorno se origina cuando interfiere con el ritmo o estilo de vida de un individuo. ¿Qué es lo que trata de medir el test? Las pruebas diagnósticas actuales se caracterizan por ser largas y farragosas. Por eso, en 2004 se crea el cuestionario Salamanca, una prueba de screening, es decir, una estrategia aplicada para detectar una enfermedad en individuos sin síntomas de tal enfermedad, para evaluar los rasgos o trastornos de la personalidad en el contexto clínico diario. En 2007 aparece la versión modificada del cuestionario de Salamanca por Antonio Pérez Urdanis, Vicente Rubio La Rosa y María Esperanza Gómez, después de su validación con la entrevista IPDE. Esta es una prueba útil y precisa para el cribaje de esta patología en la consulta psiquiátrica diaria. Forma de aplicación. El examinador puede aplicar en forma individual o colectiva, pero cuando se trata de realizar un estudio profundo, es preferible la aplicación en forma individual. Estructura y tiempo. Aplica una técnica que sigue los criterios internacionales de diagnóstico. Es sencilla e implica un tiempo breve de ejecución y presenta sensibilidad y especificidad adecuadas. Es una herramienta de detección de 11 trastornos de la personalidad a través de 22 ítems. Según la nomenclatura del Manual Diagnóstico y Estadístico de Trastornos Mentales DSM-4, paranoide, esquizoide, esquizotípico, histriónico, antisocial, narcisista y dependiente. Y según la nomenclatura de la Clasificación Internacional de Enfermedades CIE-10, trastorno de inestabilidad emocional subtipo impulsivo, trastorno de inestabilidad emocional subtipo límite, anancástico y ansioso. Como ya se ha establecido, el test Salamanca nos brinda resultados en base a rasgos de personalidades, las cuales presentan diferentes características. Paranoide.
La persona presenta patrones de desconfianza y suspicacia, generalmente hacia los otros, de forma que las intenciones de estos son interpretadas como maliciosas. Este patrón inicia en la edad adulta. La persona muchas de las veces espera que abusen de él, cuestiona la lealtad de los demás, le preocupa la fidelidad, puede negarse a contestar preguntas personales diciendo que esa información no es asunto de los demás. Esquizoide. La característica esencial del trastorno es un patrón general de distanciamiento de las relaciones sociales y de restricción de la expresión emocional en el plano interpersonal. Este patrón comienza al principio de la edad adulta. Los sujetos no demuestran tener deseos de intimidad, parecen indiferentes a las oportunidades de establecer relaciones personales, no parece que les satisfaga demasiado formar parte de una familia o de un grupo social y eligen actividades solitarias. Esquizotípico. La característica esencial del trastorno de personalidad esquizotípica es un patrón general del déficit social e interpersonal, caracterizado por un malestar agudo y una capacidad reducida para las relaciones personales, así como por distorsiones cognitivas o perceptivas y excentricidades del comportamiento. Este patrón comienza al inicio de la edad adulta y se observa en diversos contextos. Las personas suelen tener creencias raras o pensamientos mágicos que influyen en el comportamiento, y no es consciente con las normas subculturales. Experiencias perceptivas inhabituales, incluidas las ilusiones corporales, pensamientos y lenguaje raros, afectividad inapropiada o restringida, comportamiento o apariencia rara, excéntrica o peculiar. Histriónico. Las características esenciales del trastorno de la personalidad histriónica es la emotividad generalizada y excesiva y el comportamiento de búsqueda de atención. Este patrón empieza al principio de la edad adulta y se da en diversos contextos. Presenta las siguientes características. No se siente cómodo en las situaciones en las que no es el centro de atención. La interacción con los demás suele estar caracterizada por un comportamiento sexualmente seductor o provocador. Muestra una expresión emocional superficial y rápidamente cambiante. Utiliza permanentemente el aspecto físico para llamar la atención sobre sí mismo. Tiene una forma de hablar excesivamente subjetiva y carente de matices. Antisocial, patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. Incumplimiento de las normas sociales en lo que respecta al comportamiento legal, como lo indica el perpetrar repetidamente actos que son motivo de detención. Falta de remordimientos, como lo indica la indiferencia o la justificación del haber dañado, maltratado o robado a otros. Narcisista. Cree que es especial y único y que solo puede ser comprendido por o solo puede relacionarse con otras personas o instituciones que son especiales o de alto estatus. Piensa que los demás le envidian a él. Dependiente. Se siente incómodo o desamparado cuando está solo debido a sus temores exagerados a ser incapaz de cuidar de sí mismo. Está preocupado de forma no realista por el miedo a que le abandonen y tenga que cuidar de sí mismo. Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, subtipo impulsivo. Actitudes violentas o manifestaciones explosivas, en especial ante las críticas de terceros. Falta de control de sí mismos. Trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad, subtipo límite. Patrón general de inestabilidad en las relaciones interpersonales, la autoimagen y la afectividad. Sentimientos crónicos de vacío. Anancástico. Preocupación excesiva por detalles, reglas, listas, orden, organización y horarios. Perfeccionismo que interfiere en la actividad práctica. Rigidez y obstinación. Ansioso. Sentimientos constantes y profundos de tensión emocional y temor. Preocupación excesiva por ser criticado o rechazado en sociedad.